latente comienzo de una catastrófica Tercera Guerra Mundial de dimensiones nunca antes imaginadas que incluso arriesgarían la supervivencia de los homínidos sobre la faz de la Tierra, nos pareciese obra exclusiva del embajador de Satán, de la reencarnación de Hitler, del malévolo presidente ruso Vladimir Putin, quien ahora estremece al mundo lanzando furibundas huestes de su colosal ejército hacia las inmediaciones de la inofensiva Ucrania. Al menos esa fue la perorata emitida por la prensa mediática occidental, enalteciendo la contundente respuesta de la OTAN al imponer sanciones económicas que pretendían frenar al perverso imperialista Putin, quien de inmediato, tratando de limpiar su imagen, aseguró que el gobierno ucraniano se encuentra infiltrado por neonazis, quienes han masacrado a los habitantes rusoparlantes del este de Ucrania, en específico el mercenario batallón Azov. Así pues, ha tomado como pretexto la negativa de encarcelarlos por parte de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para violentar la soberanía ucraniana, dando luz verde a las Fuerzas Armadas rusas. Y en medio de la disputa, los medios atlantistas afirman que Ucrania debe mantener su soberanía, claro, bajo el respaldo de la OTAN, mientras que los medios ligados al Kremlin sostienen que la intervención militar en la mencionada región rusoparlante conocida como Donbass será justificada tanto por la captura del nazista batallón Azov, tanto bajo móviles irredentistas, e incluso le serían la misma capital Kiev, pues de ahí provienen los pueblos eslavos. No obstante, los actos barbáricos de Putin de cualquier manera serían injustificables, según lo declarado por su homólogo estadounidense Joseph Biden, quien a no mucho de tildarlo de asesino, ahora le ha llamado criminal de guerra. Sobra decir que tanta palabrería supuestamente nacionalista y liberal provoca que sea incomprensible nuestra realidad. He ahí por qué los internautas se han limitado a postear en sus redes el bando en el que se los ha encasillado. Y es que tal como diría el antiguo dramaturgo heleno Esquilo, la verdad es la primera víctima de la guerra. El corazón ucraniano palpita por última vez. Entre los adoquines de la Europlaza fluyen los ríos de sangre. Sus arterias se convierten en llagas abiertas, desde la cumbre de los Montes Cárpatos, pasando por las costas del Mar Negro, por la fértil llanura europea, hasta la codiciada estepa póntica. Se trata del Jueves Negro, la noche más violenta y mortífera desde que comenzó la revolución del Euromaidán, a raíz de que el presidente Viktor Yanukovych suspendiera la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea debido a las intimidaciones lanzadas desde Moscú. Un par de meses atrás, los enfurecidos manifestantes habrían presagiado el desenlace de esta historia, luego de derribar la estatua de Vladimir Lenin, fundador de la Unión Soviética y símbolo del imperialismo ruso, bajo el lema de Yanukovych es el siguiente, pues los ciudadanos ucranianos consideran como un rasgo indiscutible de su soberanía asociarse con quien les plazca, en este caso con la Unión Europea, entonces dirigida por la baronesa británica Catherine Ashton, y ningún presidente rusófilo se los impediría. Sin embargo, días antes, la presencia de un singular visitante nos podría hacer dudar de la espontaneidad del movimiento revolucionario, pues resulta que el primer ministro Arseniy Yatsenyuk y el presidente de la Rada Suprema, Oleksandr Turchinov, ambos fervientes opositores al régimen prorruso de Yanukovych, se entrevistaron con el por entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Forbes Kerry, quien paradójicamente, bajo el pretexto de que Moscú estaba buscando cualquier pretexto para intervenir en Ucrania, decidió bondadosamente facilitar un crédito por más de 720 millones de euros en respaldo de la revolución. Casualmente, la espiral de violencia se catapultó durante los siguientes meses, luego de que la exorbitante limosna provida por Kerry comprara las voluntades de quienes permitirían el triunfo de la revolución, entre ellos Mikhailo Denishenko, mejor conocido como el Patriarca Filaret, jefe de la Iglesia Ortodoxa de todos los eslavos, electo para enarbolar la Guerra Santa, declarando cínicamente que la población rusófila debe pagar su culpa con sufrimiento y sangre. Además, la revolución entró en auge gracias al Partido de la Libertad Svoboda, de corte ultranacionalista, encabezado por Oleg Tyanivok,
quien encima de ser benefactor de la jugosa aportación de John Kerry, fue asesorado por John McCain III, cuyo genocidio historial está marcado por ser veterano de la guerra de Vietnam, asustador de la guerra de Irak, y tal parece Ucrania fue su última estación. Pero no solo asesoraba a regímenes criminales del otro lado del mundo, también la casta política y religiosa de México le tenía gran estima. Los Calderón Zavala, el gabinete peñista, Ruiz Massieu y hasta Monseñor Diego Monroy, ex rector de la Basílica de Guadalupe, a quien recordamos por haber vendido los derechos del uso de la imagen guadalupana en $12.500 millones a la empresa estadounidense Biotra. Así pues, los antes mencionados habrán entregado a rienda suelta, piedra por piedra, la nación a capitales neoyorquinos, por medio de su emisario John McCain III. Era una helada mañana cuando una samaritana repartía hogazas entre las caóticas e ignominiosas calles de Kiev. Pocos eran los que sabían su identidad y muchos menos los que sabían sus verdaderas intenciones. Aquella era la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland. Nadie la imaginaba como la lectora final de los destinos ucranianos, pues de ser verdad, la revolución del Euromaidán habría sido en vano. La soberanía ucraniana estaría perdida en manos extranjeras. Poco o nada le importó a Nuland esas cantaletas absurdas del pueblo, y ya tras bambalinas se reunió con los principales cabecillas de oposición para ver cuál sería su mejor marioneta. Entre los candidatos estaban los antes mencionados Oleg Yanibok, líder de Svodova, y el primer ministro Arseniy Yatsenyuk, además del famoso boxeador Vitaly Klitschko, que pese a novato en el mundo político, ya se le había ligado con el mafioso Víctor Ribalko desde los 90s. Al día siguiente de regreso en Kiev, en medio de cócteles Molotov, se desmoronaba el gobierno de Yanukovych, tras ser acusado en la Corte de la Haya por crímenes de lesa humanidad, mientras que emergía triunfante una vez más Yulia Timoshenko, la misela de las dos revoluciones. Para muchos debió sentirse como un déjà vu. No era la primera vez que la célebre estatua a orillas del Atlántico Norte, icono indiscutible de las libertades al estilo americano, había tratado de replicarse en la ribera del Dnieper. Siendo así, convendría recordar las palabras del filósofo francés Charles de Montesquieu, supuesta inspiración para su constitución: no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. El político Víktor Medvedchuk, quien sostiene una relación de complicidad y compadrazgo con el dictador ruso Vladimir Putin, se encargó de orquestar durante las elecciones el primer fraude que pretendía imponer en la silla presidencial a Yanukovych. Sin embargo, la inteligente ciudadanía ucraniana salió a las calles en la conocida Revolución Naranja, también enarbolada enérgicamente por la Dama de Hierro, la incansable y temeraria Yulia Timoshenko. Sin embargo, la timadora Timoshenko, mejor conocida como la zarina del gas, luego de irrumpir en el poder como segunda al mando tras el victorioso Viktor Yushchenko, dejó al descubierto que sus auténticas intenciones como el motor de la revolución de color estaban lejos de velar por los intereses libertarios de los ucranianos. En cambio, se forró de billetes tras abalanzarse feroz sobre de la polémica empresa distribuidora de gas Rusukrenergo. El destello de las cámaras inmortalizaron el momento en que la dama de las famosas trenzas rubias y el exagente de la KGB, ambos primer ministros de sus respectivas naciones, supervisaban la firma de un acuerdo de paz en el conflicto del suministro de gas entre la empresa estatal rusa Gazprom, dirigida por Alexei Miller, y su análoga ucraniana Naftogaz, encabezada por Oleg Dubina, en el que además de estandarizar los precios, acordaron eliminar cualquier intermediario en la distribución del preciado recurso energético. Ese intermediario se trataba de la compañía Rusukrenergo, propiedad de Dmitro Firtash, oligarca y filántropo pese a la contradicción, quien se beneficiaba del 50% de las ganancias por la distribución del gas traído desde Turkmenistán destinado al mercado de Europa Occidental, siendo la estatal rusa Gazprom poseedora del resto de las acciones. En razón de esto, la justiciera Timoshenko no titubeó al ordenar la supresión de la empresa distribuidora
acusada ya desde 2005 por el entonces jefe del Servicio de Seguridad ucraniana, el antes mencionado Oleksandr Turchinov, de desfalcar más de $1.000 millones. Además, injurió en contra de Firtash, acusándolo de ser prestanombre del capo de la mafia rusa, Semyon Mogilevich. Cuando se le cuestionó a Firtash en torno a su relación con el jefe del crimen organizado, este declaró: "Todo el mundo lo conoce, la mitad de la Unión Soviética lo conoce, no soy el único que lo conoce. Según recuerdo, nos conocimos en una compañía de gas, pero no quiero nombrarla". No obstante, el exterminio de la compañía no implicó la extinción de la corrupción en el sector, sino que solo fueron reemplazados los actores, tal como ha sucedido en México, saqueado desenfrenadamente sin importar el sexenio. Y es que tal como advirtió el novelista británico George Orwell, nada cambiará mientras el poder siguiera en manos de una minoría privilegiada. Timoshenko había sido condenada a prisión domiciliaria, como suele pasar a ladronas millonarias, durante 2 años por órdenes de Viktor Yanukovych, quien finalmente había llegado al poder gracias a la abierta financiación del vengativo Dmitro Firtash. Por supuesto que Timoshenko era inocente, al menos eso alegaban los fervientes paladines de la justicia defendiéndola en los medios atlantistas. Recién liberada, pretendían finalmente alzarla a la máxima silla de Kiev, pero su racha se desplomó vertiginosamente tras filtrarse una grabación de una conversación telefónica en la que amenazaba a los 8 millones de rusos radicados en Ucrania a través de una limpieza étnica, lo cual, según ella, no fue una amenaza como tal, sino una simple propuesta. Eventualmente, la propuesta se tornó realidad. Se crearon batallones ultranacionalistas con el propósito de neutralizar el surgimiento de movimientos separatistas en los oblasts del suroeste, más aún tras la declaración de Crimea como república autónoma, para que meses más tarde los títeres de Putin, Sergei Akisonov y Vladimir Konstantinov, entregaran la península en bandeja de oro al Kremlin. Recordar que casi 2 siglos atrás sucedió lo mismo en Texas cuando el terrateniente esclavista Lorenzo de Zavala proclamó la independencia de Texas para luego anexarse a los Estados Unidos bajo las órdenes de los filibusteros Samuel Houston y Stephen Austin, algo que parecen haber olvidado los defensores de la soberanía en Occidente. Siendo así, con el fin de evitar réplicas en el resto de los Oblast, el líder de Svodova, Oleg Yanivok, y los cabecillas de otras células neonazis, Andriy Parubi y Dmitro Yarosh, recibieron luz verde del presidente interino, Oleksandr Turchinov, para eliminar uno a uno a los separatistas rusófilos mediante la llamada Operación Antiterrorista. Serían los árboles primaverales del campo Kulikovo en la perla del Mar Negro los que presenciaron el movimiento anti-Maidán. Precisamente fue dentro de un histórico edificio cultural donde se refugiaron los simpatizantes de Moscú. Sin embargo, los muros del complejo resultaron ser la perdición de los manifestantes, quienes dentro del mismo se vieron abusados, torturados y quemados vivos a manos de los fanáticos batallones neonazis. Aunque el gobierno trató de explicar los lamentables hechos a la inhalación de cloroformo proveniente de un derrame accidental de alguna sustancia que ya se encontraba en el edificio o culpando a Rusia de un autoataque, ahora se sabe que fueron los batallones Dnieper, Dnipro 1, Azov y Aidar los causantes de la masacre. No solo en Ucrania suceden estas aberraciones, recién se derrumbó la versión oficial sobre el crimen de los 43 de Ayotzinapa, confirmando las relaciones de los altos mandos del gobierno mexicano, los cuales continúan en impunidad. Y es que no habrá presión si todos están demasiado ocupados discutiendo escándalos hollywoodenses. Aunque suene inverosímil, fue el oligarca judeo-chipriota Igor Kolomoisky quien a través del Privatbank, el mayor banco comercial ucraniano, manejaba fondos de dudosa procedencia destinados al financiamiento armamentístico y logístico de los batallones al estilo de las SS nazis. De hecho, luego de la revolución del Euromaidán, fue gracias a su guardia pretoriana que logró incrustarse en la gobernatura de Dnipropetrovsk, oblast sede de Privatbank, el cual dirige. Pero ¿será que el auténtico móvil de Kolomoisky no era su rusofobia, sino eliminar opositores a la privatización del Odessa Port-Side Chemical Plant, dedicada a la producción y transporte de distintos químicos industriales como fertilizantes, amoníaco, peróxido de urea y metanol? Una joya que ha sido exigida a modo de garantía por el Fondo Monetario Internacional, entonces presidido por la banquera Christine Lagarde. ¿Acaso los tenebrosos eventos de Odessa no fueron otra cosa más que el obsequio de Kolomoisky para el cumpleaños de su rival, el antes mencionado oligarca Dmitro Firtash, quien por medio del Ostim Holding posee inversiones de la planta química equivalentes a más de $300.000?
¿Qué sentirían todos aquellos jóvenes fanatizados por nacionalismo y religión cuando se enterasen que no estaban defendiendo su soberanía de las garras del testaferro de la mafia rusa, sino que solo eran la carne de cañón para el también testaferro de otra mafia? Al menos el vergonzoso episodio no fue a causa de un ridículo partido de fútbol como en México, y es que tal como dirá el enciclopedista francés Denis Diderot, del fanatismo a la barbarie solo media un paso. Finalmente llegó el controvertido día electoral y a pesar del saboteo de la población de Lugansk y Donetsk, que se abstuvo de votar, resultó triunfante el famoso zar del chocolate Piotr Poroshenko, dueño de la empresa de confitería Roshen, por medio de unas elecciones libres y justas, legitimando así la revolución de la dignidad. Lo anterior, según las palabras de la asesora del Council on Foreign Relations, la recién fallecida Madeleine Albright, que como hemos mencionado, oculta una terrorista trayectoria. Albright fue educada en la jesuítica Universidad de Georgetown, por ello no sorprendería su desempeño como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, cuando calificó como un mal necesario y un precio que vale la pena pagar el genocidio de 500.000 niños iraquíes como consecuencia del bloqueo de alimentos impuesto por el organismo mundial y alentado desde Washington. Más tarde, la especialista en estudios de Europa del Este se convirtió en secretaria de Estado en la presidencia de Bill Clinton, encargándose de balcanizar gobiernos incómodos para Wall Street, entre ellos la extinta Yugoslavia, y es que precisamente el término balcanizar surgió por el uso de la máxima romana divide y vencerás en la península balcánica. Pero ¿cuál es el motivo de que guardes este excelente ejército si no podemos usarlo? Confesó en sus memorias la mendaz libertaria, reconociendo cínica que alguna vez asusó al también sicario Colin Powell de llevar la democracia a Irak, siendo Powell quien alegaría ante la Corte de la ONU que el país rebelde supuestamente poseía armas de destrucción masiva, lo cual permitió que se avalara la Operación Zorro del Desierto, desencadenando el saqueo desenfrenado de la milenaria Bagdad. Y una vez más, la jesuítica asesora sostuvo que el fin justificaba los medios. Sin embargo, no siempre eran necesarias medidas tan devastadoras. Por ejemplo, al imponer a Poroshenko, Albright pretendía replicar el saqueo que venía aplicando en México a través de la sumisión de los secretarios de Relaciones Exteriores, es decir, los encargados de subastar a la nación. En México resaltan el egresado de Cambridge Leonardo Sepúlveda y la egresada de la Universidad de Columbia Rosario Green, y en Ucrania se valió del secretario Pablo Klimkin. De igual forma, Albright necesitó de la subordinación de los legisladores que avalaran las infructuosas negociaciones, en el caso de México por medio del senador Manlio Fabio Beltrones, quien la recuerda como una gran señora, y en el caso ucraniano por medio del ministro Arseniy Yatsenyuk. Siendo así, Albright vio necesario reunirse con los candidatos presidenciales previo a las supuestas elecciones soberanas y transparentes, pero no fue la única. La antes mencionada Catherine Ashton hizo lo propio, dejando ver su preferencia por el boxeador Vitaly Klitschko, ante lo cual Victoria Nuland, quien es consejera senior en la firma de estrategia comercial Grupo Albright Stonebridge, respondió en un lenguaje bastante diplomático que se joda a la Unión Europea, pues ella prefería a Yatsenyuk, según se reveló en una filtración de una conversación telefónica que mantuvo con el embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Piat. Como si no fueran suficientes las medallas otorgadas, los titanes detrás del caos global han colocado la primera piedra en la construcción del Global Diplomatic Center, museo que pretende seguir condecorando la incansable labor libertaria de los insolentes diplomáticos. ¿Acaso las galerías incluirán el Plan Cóndor de Henry Kissinger, que instauró dictaduras sanguinarias en Sudamérica, el saqueo de James Baker del petróleo del Sahara, el genocidio en Libia y Ruanda gracias a Madeleine Albright junto a Colin Powell en Irak, la masacre de Hillary Clinton por la guerra contra el narco en México o las dádivas revolucionarias en Ucrania de Kerry? Sin lugar a dudas, las terroríficas acciones de esta pandilla de ladrones, que tienen nombre y apellido, no correspondían a los intereses de los Estados Unidos, el tercer país más poblado del mundo, sino a las del elitista Council on Foreign Relations. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, surgió la cuestión de cuál debería ser el papel que tome al respecto el vencedor Estados Unidos. ¿Deberá mantenerse aislado en su continente o deberá aprovechar para imponerse como el alguacil del mundo? Aunque la Casa Blanca se avergüence de ello, la decisión fue tomada en los salones de la histórica mansión del petrolero Harold Irving Pratt,
director de la Standard Oil of New Jersey, ahora conocida como ExxonMobil. Ahí se planeó la fusión entre la Kaiser Adler y el Águila Calva en ascenso. Al conciliabullo asistieron por un lado Elihu Root, mejor conocido como el abogado corporativo, debido a que durante su actuación como secretario de Estado y de Guerra habría favorecido los intereses de sus clientes, entre los que destacan los magnates Andrew Carnegie, William M. Tweed, E. H. Harriman y Jay Gould, sobre el interés de la ciudadanía, lo que les había ganado ser acusados por la sátira periodística de Robert Barron. También recordamos a Root en las vísperas de la Revolución Mexicana, cuando se entrevistó con el entonces presidente Porfirio Díaz, solicitándole la concesión de la bahía baja californiana de Magdalena, crucial en la carga de suministros para los buques que viajaban de San Francisco a Panamá. Sin embargo, la negativa del dictador oaxaqueño ante esta y otras ordenanzas reiteradas por su homólogo William Howard Taft durante una entrevista en El Paso, Texas, causaron el disgusto del abogado Root, y por ello el arribo de marines estadounidenses que se enquistaron en la desembocadura del río Pánuco para salvaguardar nuestra propia revolución de la dignidad, mientras que aprovechaban para acordonar la codiciada faja petrolera de Tampico, uno de los 4 yacimientos más importantes de principios del siglo XX. De hecho, sería esta importante reserva una de las causantes del gran conflicto armamentístico entre Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, cuyos embajadores impusieron títeres en la presidencia mexicana a modo de que le cedieran las concesiones, tal como hoy puede estar sucediendo en Ucrania, pero esta vez con los oligarcas sajones de ambos lados del Atlántico bajo un solo bloque, el del Council on Foreign Relations. Y es que precisamente otro de los invitados a la Harry Pratt House se trataba del prominente banquero judeo-hamburgués Paul Warburg, quien buscaba cautivar a los capitales del Rust Belt, el cinturón manufacturero de los Grandes Lagos, pues las grandes fortunas en las megalópolis industriales como los Rockefeller, Astor, Goldman, Sachs, Schiff y Kuloev eran mayoritariamente de ascendencia germana. Así pues, Root y Warburg, por medio del Council on Foreign Relations, unificaron a la oligarquía sajona en un solo imperio que pretendía dominar todo el mundo a través del empoderamiento del Tercer Reich. Y es que hoy los falaces defensores de la República olvidan que ayer estrecharon la mano con el imperio, financiaron al imperio, contrajeron nupcias con el imperio y siguen siendo el mismo imperio, todo mientras pretenden hacernos creer que el imperio se derrumbó con la caída del emperador. El ejército soviético derrumba las vallas del campo de exterminio de Auschwitz, liberando a miles de prisioneros de aspecto cadavérico e indagando en el complejo nazi. Entre cámaras tapizadas de cadáveres y paredes marcadas por rasguños, encuentran arrumbados en un salón cientos de contenedores verdosos, todos vacíos. En el etiquetado resalta una calavera, símbolo del genocidio perpetrado. Se trataban de contenedores del pesticida a base de cianuro conocido comercialmente como Zyklon B, que por su toxicidad era utilizado para exterminar todo lo que el Tercer Reich consideraba plagas, asfixiando así en las cámaras de gas a millones de opositores a su régimen. Desafiando al relato oficial, mencionar que en la sección Auschwitz III Monowitz, la mano de obra esclava producía combustibles líquidos y goma sintética para el emporio químico IG Farben, un consorcio de 6 empresas químicas en las que destacaban Bayer y BASF, presidido entonces por Hermann Schmitz, y como principal socio en su mesa directiva el hermano del antes mencionado por Warburg, el también banquero judeo-hamburgués Max Warburg, siendo bajo las ordenanzas de estos que se produjo el gas Zyklon B. Recordar que sería el químico Gerhard Peters quien recomendó a la dupla Schmitz-Warburg la utilización del pesticida luego de ver su efectividad contra las plagas durante el Mexican Farm Labor Program, mejor conocido como Programa Bracero, con el que sustituyeron la mano de obra agrícola estadounidense que estaba en la guerra por cientos de migrantes mexicanos, quienes fueron rociados con distintos químicos antes de permitirles entrar por la frontera. Estos químicos eran producidos por la sucursal neoyorquina de IG Farben, la American IG, presidida por el hermano del mencionado Hermann Schmitz, Diederich Schmitz, y cuya mesa directiva estaba integrada por Paul Warburg, el magnate Andrew William Mellon, el otrora presidente de la Standard Oil of New Jersey, Walter C. Teagle, y Edsel Ford, primogénito del célebre empresario automovilístico Henry Ford, a quien fue otorgada la medalla Gran Cruz del Águila Alemana, la más alta condecoración nazi.
Un par de bombas atómicas terminan por demoler a las fuerzas del eje, llegando el momento de ajusticiar a los únicos culpables en los famosos juicios de Nuremberg. Sin embargo, resultaron ser un rotundo fraude, pues durante el proceso fue seleccionado en representación del máximo vencedor Estados Unidos, el alto comisionado John McCloy, quien previamente había sido consejero legal para la genocida IG Farben e incluso había evitado que se cumpliera una petición de la Secretaría de Guerra para bombardear las líneas de ferrocarril de Auschwitz. Así pues, no sorprendería que de inmediato McCloy consiguiera indultar al poderoso magnate industrial Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, cuyo antiquísimo emporio armamentístico en Essen, ciudad capital del Roosevelt alemán, habría sido proveedor clave para el régimen nazi y la Wehrmacht, trabajando íntimamente con las SS para expoliar las fábricas de los territorios ocupados y aprovechar la mano de obra esclava en los campos de concentración. Tanto en Nuremberg como en México, la demagogia de los juicios no solamente dejó a criminales impunes, sino que les permitió continuar delinquiendo, pues a través de las llamadas líneas de ratas, escaparon docenas de altos mandos del atroz régimen nazi para volverse a enquistar en las más altas esferas del régimen posguerra. Estas rutas de escape fueron patrocinadas por Max Warburg en colaboración con el coordinador del Office of Strategic Services en Suiza, el otro director del Council on Foreign Relations, Alain Dulles, quien por la cordillera de los Alpes escabulló a fugitivos hasta la Roma de Eugenio Pacelli, entonces Papa Pío XII, conocido como Hitler's Pope, quien emitió alrededor de unos 120.000 documentos falsos como pasaportes que hicieran pasar a los criminales como parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando Allen Dulles se convirtió en director de la CIA, reconoció a las líneas de ratas como parte de la operación Paperclip, de la cual se vieron beneficiados el ingeniero aeroespacial Wernher von Braun, integrándose a la NASA, el Oberleutnant Kurt Waldheim, quien había impuesto un estado títere nazi en Croacia, pasando a convertirse en secretario general de la ONU, y el jefe del Estado Mayor nazi Adolf Heusinger, quien pasó a ser presidente del Comité Militar de la OTAN. Y ya ni hablemos de todos los involucrados en el caso de IG Farben, que al único que citaron fue al antes mencionado director Hermann Schmitz, y aún así fue indultado para luego ser llevado a la mesa directiva del ladrón Deutsche Bank. Así también le sucedió al príncipe Bernardo de Lippe-Westerfeld, quien luego de dirigir la sucursal francesa de IG Farben pasó a ser rey consorte de los Países Bajos, siendo por medio de la Royal Dutch Airline que apoyó a la fuga de los nazis. En una ocasión, Winston Churchill confesó que solamente una persona se lo había pasado en grande durante la Segunda Guerra Mundial, y ese fue el príncipe Bernardo, un asesino miembro de las SS con un enorme desprecio a la vida ajena, a quien le bastó fingir su redención creando el Fondo Mundial para la Naturaleza. Por otro lado, en el caso de la esclavista sociedad Krupp, hoy conocida como ThyssenKrupp, se yergue como el 10º productor de acero a nivel mundial, proveyendo a 9 de cada 10 líneas automovilísticas de lujo como BMW, Daimler, Volkswagen y Tesla, además de su tradicional producción armamentística, como los polémicos submarinos que amenazan con hundir al exministro israelí Benjamin Netanyahu, por un escándalo de corrupción que se ha desatado respecto a su compra. Pero no solo hacen negocios del otro lado del mundo. El exdirector de ThyssenKrupp, Heinrich Heusinger, también inauguró la ampliación de una planta en Huejotzingo, al lado del entonces gobernador poblano Rafael Moreno Valle, y recientemente ganó el concurso para proveer los pasillos telescópicos del aeropuerto Felipe Ángeles, enriqueciendo así aún más al heredero Egbert Krupp von Bohlen und Halbach y a su esposa Desiree Hohenzollern, miembro de la Casa Imperial Germánica, que gobernó el corazón europeo nominalmente desde mediados del siglo XI hasta 1918. Para la sorpresa de Hanno Berger, la eterna guarida de los Alpes lo ha entregado a la justicia, acusándolo de ser el spiritus rector del fraude fiscal conocido como Cum-Ex, por el cual desaparecieron más de 63.000 millones de euros. Importando poco lo anterior, Berger alegaba que esas prácticas no eran ilegales en Suiza, por lo cual no tenían derecho a privarlo de su libertad, y tenía razón, pues el auténtico motivo de la condena a un simple operador era la misma que en Nuremberg: sacrificar a los mandos bajos como chivos expiatorios e indultar a las altas esferas. Entre ellos los directivos del banco Warburg, eje central en el robo masivo de los impuestos al viejo continente, Max Warburg y su testaferro Christian Oliarius, a quienes bastó interponer una contrademanda constitucional recriminando que se los estaba tratando como criminales convictos para evitar cualquier cargo en su contra. Así es, no solo en México llamamos tiburones a los ladrones.
Por lo tanto, declarar a Berger como el máximo y único responsable, tal como lo hicieron con Hitler y lo están haciendo con Putin, no solo es una mentira anecdótica, sino que dejan impunidad a criminales bastante más terribles para que sigan operando, financiando a regímenes genocidas, como el de la dinastía Bush, cuyo patriarca Samuel facilitó armas Remington para el triunfo de la genuina Revolución Mexicana, y el abuelo Prescott, trabajando para la Union Banking Corp., propiedad de la banca Brown Brothers de los Harriman, proporcionó jugosos dividendos a cierto partido del que niegan haber compartido sus ideales, y el padre George Walker liberó Kuwait de la dictadura iraquí, y el hijo Baby George llevó la libertad a Afganistán. Sin embargo, evidentemente una historia oficial raptada por los asiduos comensales de la Pratt House, entre ellos los profesores Archibald Coolidge, James T. Shotwell, Charles Seymour y Harold Temperley, directivos docentes en el Departamento de Historia en Harvard, Columbia, Yale y Cambridge respectivamente, nos impiden tener la noción de hechos cruciales como los antes mencionados. Así pues, castrados de memoria histórica, permitimos llegar al poder a personajes como Olaf Scholz, quien pese a haber sido acusado de cómplice del ladrón Oliarius cuando era alcalde de Hamburgo, ahora se ha convertido en el canciller alemán y ante la novedad de la guerra ha decidido destinar más de 100.000 millones de euros para el rearme, por lo pronto bajo el cobijo de la legalidad, pero siempre con la incertidumbre de ser sacrificado si sus amos lo requieren. De esta manera, el desapercibido imperio del águila bicéfala sigue prosperando gracias a su fachada liberal, sin importarle quiénes sean los títeres que estén nominalmente en el poder, llámense Helmut Schmidt, Angela Merkel, Henry Kissinger o Walker Bush. Todos pertenecen a la asociación Atlantic Broca, dedicada a moldear a los futuros líderes en pleistesía a los caprichos de la dinastía de ascendencia veneciana Warburg, que tal como nos había advertido el célebre político renacentista Nicolás Maquiavelo, nunca intenta ganar por la fuerza lo que puede ganar por la mentira. Las súplicas del oligarca Kolomoisky al recién llegado Poroshenko han sido en vano. El turbio Privatbank finalmente ha sido nacionalizado por recomendación de la exgobernadora del Banco Central ucraniano, Valeria Gontareva. Las causas de su proceder fueron precisamente las misteriosas transacciones fraudulentas efectuadas por Kolomoisky y su socio el oligarca judío-chipriota helvético anglo-ucraniano Gennady Bogolyubov, equivalentes a 16.000 millones de grivnas ucranianas, por lo cual Gontareva abogó por una total reforma al pútrido sistema bancario, requiriendo al grupo Investment Capital Ukraine la reorganización de los créditos y el saneamiento de la institución. Para ello, contradiciendo sus supuestas intenciones, Gontareva contrató un exagerado préstamo por 18.000 millones de dólares con el Banco Mundial, entonces presidido por Frank Himskirk, y otro más con el Fondo Monetario Internacional, entonces dirigido por la íntima agente de Matilde Rothschild, Christine Lagarde, banquera que emitió un rescate por 17.500 millones de dólares, seguido de un préstamo para acelerar la reforma bancaria de 40.000 millones de dólares, y como si no fuera suficiente, remató con un préstamo adicional de 25.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, Lagarde asesoraba al secretario de Hacienda peñista Agustín Carstens, aumentando casualmente la deuda de ambos países hasta máximos históricos. Añadir que la estrepitosa devaluación del peso o de la grivna ucraniana no fueron los únicos casos. América Latina y el mundo salieron a protestar, incluyendo a los kievitas, y con justificada razón, pues la Fiscalía Anticorrupción reveló que Gontareva, su hijo y su nuera se habían enriquecido de la noche a la mañana, como suele suceder también en México. Lo anterior sería confirmado más tarde por el Consorcio Mundial de Periodistas, emisor del criminoso caso de los Panama Papers, listado en el que le acompañan los mexicanos Rafael Caro Quintero, cabecilla del Cártel de Guadalajara, el banquero Carlos Hanron, el recalcitrante dueño de Grupo Electra Ricardo Salinas Pliego, el exdirector de Televisa y otrora director de la CONCACAF Guillermo Cañedo White, y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, por mencionar algunos de los tantos señalados. Pero Gontareva, más que endeudar eternamente a la nación, la ha dejado a merced de los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, que sobre pretexto de reducir las tasas de interés, exige la intromisión de ciertos personajes en los sectores claves de la economía.
De esta manera hizo su aparición el banquero Giovanni Salvetti, quien se inmiscuyó en las reformas estructurales, siendo asesor de la colosal empresa siderúrgica y minera Metinvest, líder en el mercado de hierro cuyas reservas representan la quinta a nivel mundial. De igual forma se introdujo en la empresa energética DITEC, poseedora de los principales yacimientos de carbón, los cuales ocupan el octavo puesto a nivel global, además de manejar las reservas de shale gas, que son las terceras más ricas en Europa. Durante una entrevista con la revista Forbes, Salvetti confesó que su reforma en el sector energético encabezado por Naftogaz ciertamente fue dolorosa para la población, que se vio obligada a pagar altas tarifas. Sin embargo, aseguró que era necesaria la modernización del sector. A su vez, se dijo entusiasmado por la posible privatización del sector, gracias a que existía el clima idóneo para las inversiones, debido a su esbirro Oleksandr Danilyk, ministro de Finanzas ucraniano, a quien también felicitó por su esfuerzo al consolidar la reforma tributaria y del sistema de pensiones. Conviene resaltar que Giovanni Salvetti es el agente de la dinastía de banqueros Hazaros-Rothschild en el área del Commonwealth of Independent States, una organización supranacional que permitió un divorcio civilizado entre las exrepúblicas soviéticas, según las palabras de Vladimir Putin, salvaguardando la esfera de influencia rusa, la cual siempre han pretendido arrebatar los Rothschild. De hecho, entre 2000 y 2005, el bondadoso bolsillo de la Open Society Foundation, entonces dirigida por el testaferro de los Rothschild, el conocido George Schwartz, patrocinó las llamadas revoluciones de colores, por medio de las cuales se depusieron a los gobiernos que se consideraban amenazantes para la apertura comercial a la City of London. Estos golpes de estado incluyeron a 3 países del CIS, la revolución de las rosas en Georgia, la naranja en Ucrania y la de los tulipanes en Kirguistán, colocando gobiernos anglófilos como el de orillas del mar Caspio. A pesar de la derrota de la fuerza naval rusa anclada en el puerto de Sebastopol, el único puerto que era eficiente todo el año para el imperio, pues el resto dejaban de operar en el invierno, el recién coronado zar Alejandro II no piensa doblegarse ante las fuerzas ocultas tras bambalinas del agresor eje Londres-París-Cerdeña. Alejandro II sabe perfectamente que el crecimiento tanto industrial como territorial del imperio ruso pone a temblar a los más selectos grupos de poder en Londres, que ven al reino eslavo como una nefasta competencia, más aún luego de que su padre, el zar Nicolás I, dirigiera sus tropas hacia Sebastopol, al norte del Mar Negro, bajo el pretexto de proteger a los católicos ortodoxos radicados en el imperio turco. Para el asombro de la oligarquía británica, el zar Alejandro II continuará proveyéndoles dolores de cabeza en lugar de petróleo, caviar y oro, pues se habrá de negar tajantemente a las exigencias de la familia Rothschild de concederles una nueva sucursal de su banca privada y por lo tanto cederles los yacimientos petroleros en el Cáucaso. La situación empeoró cuando el zar amenazó con respaldar al republicano Abraham Lincoln, quien también les había relegado del sistema bancario durante la Guerra Civil Americana financiada por los vengativos usureros. La solución de los banqueros házaros fue crear un grupo terrorista que hiciera llover explosivos sobre de la comitiva zarista mientras Alejandro recorrió las heladas calles de San Petersburgo, nombrada en honor a su antepasado el zar Pedro el Grande, precursor del indeseable imperialismo ruso. Finalmente, su hijo Alejandro III, quien temiendo terminar como Lincoln y como su padre, ascendió al trono propiciando un ambiente que bien podemos llamar de Open Society. Luego de ello, el financiero francés Alphonse von Rothschild comprometió a su codiciada hija Charlotte con su amigo Maurits Ephrussi, miembro de una prominente familia de Odessa que a través del glorioso puerto del Mar Negro poseía el monopolio del trigo en un momento en que las tierras hoy conocidas como Ucrania eran el granero de Europa. Con el matrimonio, Alphonse pretendía que Ephrussi facilitara sus negocios en el ambicionado imperio del que estaba vetado, y así fue. Su nuero le surcó el camino desde Odessa, la perla del Mar Negro, hasta Bakú, la perla del Caspio, donde se encontraban los grandes yacimientos que solo eran explotados por la dinastía ruso-sueca Nobel. Poco tiempo después, Rothschild, Ephrussi, Nobel y Henry Detterding, director de la petrolera Royal Dutch, fundaron la Caspian Black Sea Petroleum Society, la cual caería en desgracia tras la independencia de Georgia y Azerbaiyán, cuyos grupos subversivos, como los revolucionarios en México, habían sido armados y financiados por Sherborne y Led Hopkins, agente del magnate petrolero Henry Clay Pierce, el mismo que explotó la antes mencionada faja de oro de Tampico luego de la invasión estadounidense. Eventualmente, el bisnieto de Alphonse, David von Rothschild, gracias a la subordinación de la familia presidencial casi feudal azerbaiyana de los Aliyev, ha conseguido la concesión de la banca central y con ello un reposicionamiento sobre de las reservas de Bakú.
Por ello, no debería sorprender que el escándalo alrededor de PrivatBank, que si bien cierto es, surgió principalmente de las revelaciones del periodista Sergei Fleshenko bajo la nómina de Georgi Schwartz, lo cual desembocó, como ya se dijo, en la incautación por la mencionada Valeria Jontareva, quien concedió las facultades de la reforma bancaria a Rothschild Trust of Zurich. Y no sería casualidad, pues antes de asumir como gobernadora del Banco Central Ucraniano, fue directora de la sucursal en Kiev del Banco Societe Generale, en la cual tanto su CEO, Frédéric Oudéa, como su presidente, Daniel Bouton, se encuentran íntimamente ligados a la estirpe francesa de Eric y Mathieu Rothschild. Con todo lo anterior, no queda más que recordar las palabras del fundador de la dinastía Házara, Meyer Amschel Bauer: «Dadme el control de la moneda de una nación y no me importará quién redacte sus leyes». En el aeropuerto de la ciudad siberiana de Novosibirsk es arrestado el oligarca más rico de Rusia, el dueño de la empresa petrolera Yukos, Mikhail Khodorkovsky, que al ser acusado de robo y blanqueo de capitales, le congelaron los activos de su colosal empresa energética, lo cual provocó el desplome de las acciones, y ahí hizo su aparición el barón Lord Jacob Rothschild. Sin embargo, parte sustancial de la empresa pasó a manos de la estatal rusa Rosneft, ante lo cual el enérgico vocero de los barones del Támesis, Georgi Schwartz, no tardó en tildar al nacionalismo de Putin como un peligro para Europa, y más recientemente ha confesado que espera que Putin sea depuesto del poder antes de que destruya la civilización, incluso por medio de la famosa revista The Economist, propiedad de los Rothschild y de la familia italiana Agnelli. Lord Jacob Rothschild se pronunció en defensa de Khodorkovsky, llamándolo un hombre de negocios progresista que se dedica a Rusia. En respuesta, Putin ha tildado de indeseable la ONG Open Russia, fundada por Khodorkovsky, secundándole su compadre, el antes mencionado Viktor Medvedchuk, acusando al especulador financiero Schwartz de ser el enemigo jurado de las libertades ucranianas. Sin embargo, no son los únicos bribones al acecho. Por tal motivo, el presidente Poroshenko habría de recibir como asesor financiero a Leszek Balcerowicz, quien previamente dirigió una serie de reformas durante el gobierno neoliberal del polaco Lech Wałęsa, encargándose de desmantelar las estructuras económicas ineficientes, es decir, las empresas estatales de la Polonia soviética, privatizándolas bajo capitales neoyorquinos. No debe sorprender, pues tanto Balcerowicz como el expresidente mexicano Ernesto Zedillo y los exgobernadores del Banco de México, el antes mencionado Agustín Cárdenas y su antecesor Guillermo Ortiz Martínez, pertenecen al grupo de los 30 banqueros, un think tank fundado por el oligarca petrolero David Rockefeller en 1978. Siendo así, Balcerowicz le insistió a Poroshenko que debía replantearse su posición tanto en el caso del PrivatBank como en el polémico caso del Burisma Holding, uno de los mayores productores de gas natural en Ucrania, propiedad del oligarca ucraniano chipriota Mykola Zlochevsky. No siendo suficiente los supuestamente genuinos consejos del economista, entró a la escena la embajadora de los Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, cuya presencia respondía a resolver ciertos asuntos urgentes con la banquera Jontareva y el presidente Poroshenko. El problema en cuestión eran las investigaciones del fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, considerado un obstáculo para los esfuerzos anticorrupción, ya que había heredado las averiguaciones emprendidas por su antecesor, el fiscal Viktor Shonka, quien ante la revolución del Yevromaidán tuvo que huir, eso sí, no con las manos vacías, pues trasladó sus negocios de joyería, entonces ubicados en Donetsk, hacia Sebastopol, en la recién anexada Crimea. En concreto, la persecución contra Shonka se debió a sus indagaciones sobre el oligarca Mykola Zlochevsky, acusado de lavado de dinero, evasión de impuestos y corrupción, siendo así el hecho de que el nuevo fiscal Viktor Shokin no desistiera de investigarlo, sino que le añadiera cargos por transacciones fraudulentas por más de $24 millones que involucraban tanto al Deutsche Bank como al PrivatBank, causó disgusto en Washington. Y ante la férrea negativa de Shokin a dar por concluidas las investigaciones, llegó a Kiev el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, amenazando al presidente Poroshenko con retener $1.000 millones en garantías de préstamos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial si no despedía a Shokin. Más tarde, durante un panel del Council on Foreign Relations, Biden narraría cínico: «Los miré y les dije, me voy en 6 horas, si no despiden al fiscal no obtendrán el dinero». Las feroces acciones de Biden respondían al simple hecho de que su hijo Hunter Biden era miembro de la mesa directiva del corrupto Burisma Holding, situación aprovechada por su rival político Donald Trump, quien resucitó al defenestrado Yuri Lutsenko, quien gracias al fiscal Shonka estaba en prisión al lado de la entonces también prisionera Yulia Timoshenko. Trump no solo consiguió indultarlo, sino que lo impuso como nuevo fiscal para continuar con el caso.
Por otro lado, el caso que sí fue cerrado por la Fiscalía de Lutsenko fue el que incriminaba a la banquera Jontareva, a quien poco le duró el gusto, ya que luego de un año de amenazas de muerte y un atentado que la dejó en silla de ruedas, decidió renunciar finalmente a su gestión como gobernadora del Banco Central. Siguiendo el ejemplo del oligarca Azcárraga, quien colocó a una ingenua marioneta en la silla presidencial de México, el antes mencionado Igor Kolomoisky consiguió imponer a uno de los payasos que trabajaban en su canal de televisión 1+1, el hoy conocido Volodymyr Zelensky. De inmediato, el títere Zelensky destituyó al fiscal Lutsenko, causando la furia de su homólogo Donald Trump, quien además de retirar a la embajadora egresada de Georgetown por haber obstaculizado el desarrollo de las investigaciones, le pidió a Zelensky reanudarlas, lo cual desató el famoso Ucrania Gate, en el que Biden, en mancuerna con la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, pretendieron iniciar el proceso de impeachment, es decir, un golpe de estado en casa. Entre tanto, el defenestrado ex asesor John Bolton reveló que Trump había amenazado con suspender cualquier apoyo militar a Ucrania, algo que irritó a los belicistas miembros del Council on Foreign Relations, pues si se les impedía proveer crédito y armamento no obtendrían concesiones ni petroleras ni gaseras. Siendo así, Mike Pompeo, entonces director de la CIA, tuvo una reunión de emergencia con Zelensky, afirmándole que Estados Unidos no dejaría de apoyar a Ucrania facilitando sus trámites de ingreso a la OTAN, como ya lo venía haciendo el terrorista James Mattis durante la regencia de Poroshenko, siempre y cuando se cumplieran con las previas exigencias de índole energético reiteradas por Bolton. De esta manera podemos dilucidar que no habría mucha diferencia entre los asesores del expresidente Donald Trump con los del actual presidente Joe Biden, entre ellos el antes mencionado John Kerry, quien luego de sus operaciones en Georgia, Ucrania y Kazajstán, reemplazando a gobiernos anglófilos por títeres de Nueva York, ahora viene a México como refuerzo del embajador Ken Salazar, pretendiendo instaurar una junta supervisora en la polémica reforma eléctrica, salvaguardando así los intereses de su amo. El actual patriarca de Wall Street, J. Rockefeller, quien aún busca conservar el monopolio sobre de la reserva paleozoica Iapetus Cetis, situada debajo de los actuales golfos de México y Persia y de los mares Caribe y Caspio. Por esta misma reserva, la dupla Kerry-Nuland derrocó al anglófilo presidente georgiano Mikhail Saakashvili, quien ante la persecución de su sucesor Georgi Margvelashvili se tuvo que refugiar en Ucrania, siendo gobernador de Odessa bajo el cobijo del también anglófilo Poroshenko. Ante el inevitable agotamiento del codiciado zumo de amonitas, J. Rockefeller y sus esbirros buscan diversificar su emporio y México, afortunado o desafortunadamente, se ha destapado como poseedor de una de las mayores reservas del nuevo recurso energético, el litio, que de inmediato trajo la voracidad del Albright Stonebridge Group, cuya emisaria, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, consiguió valiosas concesiones por medio del entreguista gobernador Alfonso Durazo. Lo cual hace recordar cuando Madero alcanzó la presidencia entregando la faja de Tampico al supuesto embajador de Estados Unidos, más bien emisario de John D. Rockefeller, el terrorista diplomático Henry Lynn Wilson, y como si las coincidencias no fueran suficientes, la emisaria Jacobson pretende emular a su antecesor exigiendo que el principal yacimiento en Sonora pase a manos de Wall Street, arrebatándoselo a la sociedad sino-británica de Bacanora y Ganfeng Lithium, tal como lo hizo Wilson al exigir la eliminación de la Eagle Petroleum, compañía dirigida por el otrora testaferro de los Rothschild, el primer vizconde de Cornwall, Whitman Pearson. Sin embargo, tanto el gobierno de Calderón como el de Peña agasajaron a la minera de Evelyn Rothschild con más de 10 concesiones en la zona conocida como La Ventana, en las periferias de Bacadehuashi, saqueada ahora por el CEO del Sonora Lithium Project, Peter Shecker, quien declaró que fueron bastante afortunados al descubrir este yacimiento útil por más de 250 años, que además cuenta con accesible mano de obra nativa y una conexión eficaz al puerto de Guaymas. Por lo anterior, una posible nacionalización del oro blanco también hace temblar a los Rothschild, quienes dejaron claro por medio de su revista The Economy su desprecio al actual regente del Zócalo, no siendo la primera vez que externaban su opinión sobre de este, pues ya habían vilipendiado a Madero por negarles concesiones y más recientemente alabado a Peña por entregárselas. Si bien, por lo pronto ha bastado con la vergonzosa sumisión del Congreso para descarrilar la iniciativa de salvaguardar el litio para provecho mexicano, los atlantistas han decidido aliarse momentáneamente frente a sus enemigos en común, buscando su balcanización desde México hasta Moscú. Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial,
Llega a la ciudad francesa de Versalles, donde se estaba estipulando un tratado que más que salvaguardar la paz estaba creando las condiciones para una segunda guerra. El alto comisionado británico Halford Mackinder, un geógrafo de la Royal Society de Oxford, quien, acorde con su Hardline Theory, instigó el surgimiento de estados limítrofes que separasen a pueblos germanos de los eslavos, pues según una alianza entre estos representaría una amenaza para la hegemonía del imperio anglo-veneto. Eventualmente, el pensar de Mackinder lo heredó el politólogo de la Universidad de Columbia, el polaco-estadounidense Zbigniew Brzezinski, quien, trabajando para el Council on Foreign Relations, en específico para el entonces patriarca David Rockefeller, se encargó de desmembrar a la Unión Soviética, comenzando por la Ucrania, lo que significa frontera en ruso antiguo, titiriteando a los firmantes del Tratado de Belavesa, sus marionetas, el primer canciller ruso Gennady Burbulisy, el primer presidente bielorruso Stanislav Shushkevich y el primer presidente de Ucrania Leonid Kravchuk. De esta forma, Brzezinski consolidó la desestabilización que previamente había conjurado por medio del movimiento Solidaridad, enarbolado por el antes mencionado líder independentista, el polaco Lech Wałęsa. Pero Brzezinski no actuó en solitario, pues influenciado por las teorías del filósofo judeo-germano-americano Leo Strauss, quien veía a la Iglesia Católica como una herramienta útil para la desestabilización de los estados, de lo cual también es fanática la dupla Nuland-Carey, se valió de la colaboración del cardenal Karol Wojtyła, quien, además de instigar a las masas tras ser alzado como Papa Juan Pablo II, utilizó fondos de la Santa Sede para financiar el equipo de comunicaciones de los grupos separatistas, fondos que, cabe mencionar, provenían principalmente de sobornos del jerarca de los Legionarios de Cristo, el pederasta multimillonario Maciá Maciel, siempre indulgente de los más repugnantes pecados de la rapaz plutocracia mexica. Siendo así, los fondos eclesiásticos serían manejados por el entonces director de la CIA, William Casey, y por el exconsejero de Seguridad Nacional, John Poindexter, ambos a su vez involucrados en el caso Irán-Contra, en el que, según el asesinado periodista Manuel Buendía, se vieron involucrados los narcotraficantes del Cártel de Guadalajara, en contubernio con el dinosaurio saltimbanqui de Manuel Bartlett y del entonces director de la DFS, Antonio Zorrilla Pérez. Mencionar que la balcanización de la Unión Soviética, ejecutada por la CIA, orquestada por Brzezinski y financiada desde el Banco Vaticano, sería la consecuencia inevitable de la célebre reforma económica conocida como la Perestroika, impuesta durante la regencia de Mikhail Gorbachev, entonces asesorado por el banquero Giancarlo II Pallavicini, quien, al oponerse férreamente a la creación de leyes antimonopolios, facilitó la privatización de los sectores estratégicos bajo la administración de una docena de oligarcas, al estilo de los Robert Baron. Según las declaraciones del ladronzuelo economista italiano, su perestroika trajo el viento de libertad dentro del sistema soviético. Por lo tanto, la apertura de Gorbachev al cambio se debe considerar más que positiva, incluso a pesar de que terminó de forma poco gloriosa, concluyendo que no se debe llorar cuando se pone el sol, pues de lo contrario nuestros ojos ya no pueden ver las estrellas. Por obvias razones, funcionarios del gobierno y de la KGB formaron un movimiento antievolucionista que pretendía tanto frenar la perestroika como deponer a Gorbachev. Si bien lo segundo fue inevitable, la perniciosa reforma económica fue salvaguardada por el presidente del Soviet Supremo, Boris Yeltsin, quien, luego de eliminar a los opositores, se convirtió en el primer presidente ruso. Bajo la protección de Yeltsin, Mikhail Jodorowsky con Yukos y Vakita Lekperov con Yukoil secuestraron las principales reservas petroleras, mientras que Vladimir Vinogradov con Imkombank y Mikhail Maratovich con Alfa-Bank raptaron el sistema bancario, tal como lo deseaba Pallavicini. Siendo así, resulta ineludible no recordar el viejo refrán: de a río revuelto, ganancia de pescadores. A un costado del congelado río Moscovia, refugiado en la majestuosidad de uno de los palacios del Kremlin, el presidente interino Vladimir Putin recibe con bombo y platillo a la fiel discípula de Brzezinski, la genocida Madeleine Albright, quien, como de costumbre, le sondea verificando que sea apto para llegar a presidir Rusia. Pese a la actitud un tanto fría que dijo recibir a Albright, dio el visto bueno al candidato, y de inmediato la mano derecha de Yeltsin, el magnate Boris Berezovsky, financió su llegada al poder. En recompensa, el recién electo Putin expidió como primer acto oficial una ley de protección a las propiedades y negocios de la camarilla creada por su antecesor. Sin embargo, esto no convenció a la diplomática Albright, pues, según dijo, Putin está avergonzado por lo que le pasó a su país y está decidido a restaurar su grandeza, tal como lo ha reiterado el mismo Putin, lamentando la caída de la Unión Soviética como la peor de las desgracias.
no por el fallido sistema comunista, sino por la pérdida de la imperialista esfera de influencia rusa, la cual desea reanimar. Siendo de esta manera, el nuevo zar Vladimir Putin tenía que desarticular a los brazos que podrían impedírselo, entre ellos el petrolero Jodorowsky y el banquero Vladimir Vinogradov, cuyo turbio Inkombank estaba relacionado tanto con el Rothschild Bank como con el mafioso Semyon Mogilevich. Incluso cayó de su gracia Berezovsky, quien al ser acusado de desfalcos millonarios y lavado de dinero, pasó a refugiarse al lado de su nuevo amigo Neil Bush. En el mismo sentido de evitar que la doctrina Mackinder-Brzezinski siguiera rasgando la Ucrania rusa, Putin se decidió a sostener al régimen genocida de Ramzan Kadyrov, quien por medio de cruentas violaciones a los derechos humanos ha conseguido contrarrestar los movimientos separatistas en la región caucásica de Chechenia, lo cual fue usado por Albright para acrecentar la campaña rusofóbica. De cualquier forma, los innombrables abusos denunciados por la periodista Anna Politkovskaya, quien fue asesinada según los medios atlantistas por mandato de la salvaje dupla Putin-Kadyrov, o según los medios ligados al Kremlin por órdenes de Berezovsky buscando ensuciar la imagen de Putin, solo afectan a la población de a pie, atrapada en una guerra antiquísima, la cual no es ni espontánea ni actual. El humorista Zelensky clama porque se acelere la solicitud de membresía de Ucrania para ingresar a la OTAN, pues sostiene que a Putin, en contubernio con el rusófilo oligarca ucraniano Renat Akhmetov, estarían buscando derrocarlo, y como no, si el genocida Dmytro Yarosh y otros miembros de Svodova regresan a causar terror al Donbass, ante lo cual Putin no dudaría en recrear la estrategia tomada en Crimea en 2014 y en las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur en 2008, bajo los mismos móviles irredentistas que alguna vez usó el zar Nicolás I en Moldavia y Valaquia. A la vuelta de un año se cumplió la profecía, surcando las aguas del mar de Azov, la espeluznante flota naval rusa bombardea el máximo bastión de los grupos neonazis en la ciudad de Mariupol, resurgiendo así la incómoda presencia rusa en las costas del Mar Negro, misma que había puesto en jaque los intereses británicos un par de siglos atrás. No obstante, Londres, hoy superado por las fuerzas armadas rusas, se ha inclinado por crear una campaña rusofóbica, construyendo un nuevo personaje tiránico, diabólico y que resulta una amenaza para su supuesta civilización, tal como lo fueron la campaña germanofóbica contra el Segundo y Tercer Reich, o más reciente la campaña islamofóbica en detrimento de Hussein y Gaddafi. Sin embargo, ya tampoco les está funcionando, pues el uso excesivo de esta treta mediática ha causado la pérdida de su credibilidad, ante lo cual decidieron usar portavoces, entre ellos el cantante Bono, nombrado caballero en recompensa por glorificar al terrorista George Schwartz, o el actor Arnold Schwarzenegger, que al ser uno de los lacayos del barón Jacob Rothschild, ha salido feroz a la defensa de su amo. De igual forma, el terrorista asesor del Council on Foreign Relations, el bávaro estadounidense Henry Kissinger, reconoció cínicamente sus fantasías por la imperante necesidad de balcanizar Rusia, pues ya no se encuentran dispuestos a colaborar y a entablar diálogos como lo habían hecho a principios de siglo, cuando Putin y el entonces presidente George Bush acordaron el retiro de tropas estadounidenses de Chechenia a cambio de que Rusia no interviniera en defensa de los países que Baby Bush destruiría durante la emergente primavera árabe. Por ello, al no resultar viable una conflagración armada directa y con su propaganda desacreditada, han tratado de derribar al inoportuno zarato de Putin a través del bloqueo comercial de Rusia, vetándola del sistema bancario SWIFT o imponiendo sanciones a los pocos oligarcas que continúan a su lado, como el mencionado petrolero ruso-azerbaiyano dueño de Lukoil, Bagit Alekperov, o el compadre de Putin, Viktor Medvedchuk, recientemente encarcelado. Asimismo, los banqueros házaros continúan valiéndose de la colaboración de los plutócratas, como en tiempos de Maurice Russi, tanto rusos como Jodorowsky y Berezovsky, como ucranianos, incluso de los que hace no mucho eran fervientes putinistas, como el mencionado agente de la mafia rusa, cuya Firtash Foundation es el principal enlace de Cambridge Analytica, dedicada a la manipulación de los procesos electorales por medio de las campañas publicitarias, llevando así al poder tanto a Yanukovych como a Zelensky. De igual manera, Cambridge Analytica se ha inmiscuido en alrededor de 200 elecciones en todo el mundo, desde las diminutas islas de Trinidad y Tobago hasta Nigeria, India o Argentina, y México no podía ser la excepción, siendo el exsecretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray quien aceptó la recomendación del empresario Jared Kushner de utilizar la consultoría británica para la campaña de José Antonio Meade, no siendo el único. También el expresidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, entabló relaciones con la agente de Cambridge, Ariel Dale Carroll,
para facilitar la campaña de la mesera de los Rothschild, Margarita Zavala. Sumado a lo anterior, el magnate Viktor Pinchuk, yerno del expresidente ucraniano Leonid Kuchma, ahora asociado tanto con los Clinton como con el ex canciller británico Tony Blair, por medio de su Pinchuk Foundation, llevó a Ucrania a los emisarios de la corona, entre ellos el cantante Sir Elton John, que también ha salido reprochando a Putin el origen de la guerra, mientras que respalda a regímenes igual de genocidas de ambos lados del Atlántico. Peor aún es la actuación de la Fundación Pinchuk como la gran promotora del vasallaje al que pretenden someter a Ucrania con el Foro Económico Mundial de Davos, presidido por el caballero de la Orden Británica de San Jorge, el economista Klaus Schwab, el paladín que pretende desaparecer a la clase media, tal como lo hicieron sus reformas empobrecedoras desde Azerbaiyán hasta México. No siendo suficiente, el mencionado banquero Giovanni Salvetti confesó desvergonzado que él fue uno de los pocos extranjeros presentes en Ucrania durante las vísperas del estallido más reciente en Donbass, reconociendo que sus socios ya estaban seguros en otras localidades como Dubái, o en el caso del polémico zar del gas, Mykola Zlochevsky, refugiado en Mónaco, pasando de ser uno de los terribles criminales de la pandilla del derrocado presidente Yanukovych a formar parte esencial del Comité de Seguridad Energética Mundial que dirige el príncipe monegasco Alberto II Grimaldi, en cuya corte real también destacan Hunter Biden y el expresidente polaco Aleksander Kwasniewski. Una vez más, la prensa mediática occidental bloqueó los comentarios del hoy mundialmente conocido ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pues se le acusó de antisemita por sostener durante una entrevista el concepto de la desnazificación de Ucrania, siendo que Zelensky y sus titiriteros, Kolomoisky y Bogolyubov, son judíos. Creo que Hitler también tenía orígenes judíos, por lo que no significa nada, respondió Lavrov, lo cual causó el disgusto de los sacros guardianes de la historia oficial, e incluso el propio Putin tuvo que ofrecer disculpas por el atrevimiento demencial de su principal ministro. Ante lo cual no queda más que volver a la historia, pues si bien los orígenes genealógicos de Hitler aún son tema de discusión, lo que ya es evidente es que su empoderamiento y el del partido nazi, como ya se dijo, se debió justo a la familia judeo-hamburguesa de ascendencia veneciana Warburg, y precisamente por ello poco importó el judaísmo y la homosexualidad del fisiólogo Otto Heinrich Warburg, quien, no resultando suficiente con que su familia controlara el bolsillo de Hitler, él controlaba su mente, aprovechándose de su condición hipocondríaca para atormentarlo. Y es que dentro del repertorio de enfermedades temidas por Adolfo, las teorías de Warburg sobre el cáncer eran las que más le asustaban, propuestas que cabe mencionar serían más tarde apreciadas por la Rockefeller Foundation, siéndole útil en sus incursiones en la industria alimenticia y farmacéutica. Siendo así, las falacias del imperio atlantista han quedado una vez más expuestas, ahora por el insolente ministro Sergei Lavrov, considerado el Henry Kissinger ruso, pues así como el bávaro considera a todo el continente americano como provincia de Nueva York, Lavrov mira con la misma altanería a todos los territorios que alguna vez fueron provincias del extinto imperio ruso. Parece que vuelven los tiempos en los que el despiadado Kissinger custodiaba los dominios del imperio Rockefeller, armando a las crueles dictaduras sudamericanas sobre pretexto de la amenaza comunista, pero ahora es su homólogo Lavrov quien le estremece al penetrar en su patio trasero, enviando buques y aeronaves a Nicaragua bajo la supuesta tarea de intercambiar experiencia y comunicación operativa en el combate al narcotráfico, lo cual fue tomado como una clara provocación por el subsecretario de Estado Brian Nichols. Por si fuera poco, Lavrov se atrevió a entrevistarse con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, envalentonándolo a quitarse el yugo de los Estados Unidos. Ante ello, la predecible respuesta del Capitolio a través de su embajador Ken Salazar no podía ser otra más que la exigencia de romper relaciones con Rusia e instalar una nueva relación de amistad, a la que aplaudieron en la Cámara de Diputados encabezados por Miguel Torruco Garza, mientras que una facción enarbolada por Fernández Noroña se alineó con el embajador ruso Víctor Coronelli, quien sostuvo que México ya no seguiría las directrices del tío Sam. Siendo así, el Mar Caribe, como el Mar Negro, será el nuevo escenario de colisión entre dos imperios. Las operaciones de Lavrov no sorprenderán tomando en cuenta que pertenece a la nueva familia de Vladimir Putin, los Siloviki, es decir, los políticos que tal como él iniciaron su carrera trabajando para los servicios de inteligencia,
coordinados por el imperialista Ministerio del Interior, que desde 1996 tiene dentro de su estructura al coronel Konstantin Stroganov, perteneciente a la antigua dinastía de mercaderes, banqueros y terratenientes rusos. Frente a un ornamentado atrio barroco debajo de las 5 cúpulas del Templo de la Natividad de Nuestra Señora, los diocesanos reciben gustosos la visita del entonces primer ministro Vladimir Putin, quien trae consigo una reliquia que había sido robada del recinto ortodoxo. Se trataba del icono de la resurrección de Jesús, la pieza faltante de las remodelaciones emprendidas por la Fundación Stroganov. Y es que durante siglos los usureros de Novgorod fueron sus más bondadosos feligreses, claro, bajo la condición de que la Iglesia Ortodoxa no condenara sino que respaldase sus negocios, pues al estar los Rothschild vetados del zarato, fueron ellos quienes financiaron el expansionismo del imperio hacia Siberia, y gracias a las múltiples riquezas de más allá de los montes Urales, se mantuvieron firmes en la élite moscovita hasta la revolución bolchevique, cuando huyeron hasta Venecia a bordo de una embarcación facilitada por los Saboya, para luego refugiarse en Francia, donde reside su última heredera, la baronesa Helen de Lugidenhausen-Stroganova, quien por medio de su fundación pretende reivindicar su linaje. Sabiendo esto, ¿será que no es casualidad el gesto de Putin al obsequiar el icono de la resurrección a la iglesia privada de la dinastía imperial? De cualquier forma, cabe mencionar que la presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, quien el año entrante cumplirá una década en el poder, se ha dedicado desde que asumió el cargo a retirar su licencia a centenares de bancos, lo que según Giovanni Salvetti representa un clima infructuoso para sus inversiones, tal como lo eran con el zar Alejandro II Romanov y su cuñado Grigori Alexandrovich Stroganov, cuyo padre dirigía el Ministerio del Interior. Sin embargo, ante la incapacidad de los bribones atlantistas de doblegarlos, ya sea por medio de las armas, la propaganda y la banca, aún tienen una carta, y la más efectiva, la religión. Después de 333 años de vinculación entre la iglesia ruso-ucraniana y luego de convencer al patriarca de Constantinopla Bartolomé I, máximo jerarca de la iglesia ortodoxa, se firman los tomos por los cuales se reconoce oficialmente la autocefalia de la iglesia ortodoxa ucraniana, deslindándola del patriarcado de Moscú. Y es que era imposible que continuaran unificadas cuando el patriarca Cirilo de Moscú sostenía que la invasión a Crimea gozaba de un significado metafísico entre una supuesta Rusia virtuosa y un occidente en decadencia moral, mientras que le secundaba el obispo metropolitano de Kiev, Onofri Berezovsky, calificando como una tragedia apocalíptica las aspiraciones ucranianas de afiliarse a la Unión Europea. ¿Acaso el jerarca Bartolomé habrá pecado de simonía al venderle a Poroshenko un cargo eclesiástico? El del patriarca de Ucrania, Epifanio I, hasta hace poco conocido como Sergei Petrovich, quien fuese tradicional rival de Onofri por el obispado metropolitano de Kiev, resultando mejor posicionado Petrovich gracias a la sutil ayuda del antes mencionado agente de la CIA, Mike Pompeo. El nombramiento del joven Epifanio, claro, despertó cierto recelo por parte de su mentor, el patriarca Filaret, quien luego de tantos años de trabajo arduo y leal en servicio de Wall Street, no fuera acreedor del título, y en cambio solo se hiciera mundialmente conocido por sus declaraciones sobre el origen de la pandemia, que según él eran un castigo divino para los homosexuales, contagiándose meses después. Por obvias razones, Filaret no fue el único ofendido. El patriarca Cirilo de Moscú rompió toda relación con su superior bizantino y con otras diócesis que apoyaron los sollozos de Epifanio, sugiriendo unos segundos juicios de Nuremberg para enjuiciar los crímenes cometidos en Ucrania. A 79 años de que Otto Warburg introdujera en las más selectas salas del Palacio de la Cancillería, pese a su negativa de saludar en estilo fascista, y tuviese el cinismo de azuzar el inicio de la Operación Barbarroja, por la cual los ingenuos nazis invadirían la Unión Soviética, Kirill y el Siloviki ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, inauguraron la Gran Catedral de las Fuerzas Armadas, una basílica color caqui emulando el camuflaje de los uniformes militares. Con ello, Putin deja al descubierto que él también tiene quien justifique y le absuelva de todo pecado, desde el asesinato de periodistas, encubriendo hacia los terroristas Ramzan Kadyrov y Dmitry Utkin, fundador del mercenario grupo de paramilitares Wagner, partícipes desde la batalla de Palmira en la guerra de Siria hasta el exterminio de los tártaros de Crimea, pueblo originario de la península que ha sido desplazado desde la época de los Romanov.
Los obsequios para los emisarios de un dios que poco parece tratarse del Nazareno no son nuevos, pero cabe destacar la inauguración de la gran iglesia reformada en la célebre residencia imperial del Palacio de Invierno, durante el 250 aniversario del Museo Estatal Hermitage, fundado por la zarina Catalina II la Grande, quien fue la primera en invadir Crimea, arrebatándosela al Kanato títere de los otomanos. Resulta curioso el evento por la asistencia del zarevich Dmitri Romanov con su esposa, la princesa danesa Dorrit Reventlow-Holstein-Gottorp, quien, siendo cabecillas de la asociación de la exiliada familia real Romanov, que gobernó Rusia durante más de 3 siglos, pretenden reivindicar el legado de la dinastía, dicen con fines meramente culturales. Sin embargo, parece ser que el famoso traslado a San Petersburgo de los restos mortuorios de la asesinada familia real durante la Revolución Bolchevique, encontrados en Ekaterimburgo, para lo cual se reunieron con el patriarca Kirill, era solo el pretexto para coordinar operaciones de mayor importancia. Pues inmediatamente después de la invasión rusa a Crimea, el zar Dmitri llegó a Sebastopol a dar un recorrido por los principales palacios históricos y a contemplar el crucero de misiles Moskva, junto a la apabullante flota militar rusa, declarando sus intenciones de mudarse permanentemente a la península luego de una temporada de haber radicado en Dinamarca, trabajando para el Din Bank. Por supuesto, tanto Putin como Dmitry Polonsky, viceprimer ministro de Crimea, como Dmitry Medvedev, primer ministro ruso, cumplieron los deseos del zar hasta la última minucia, pues según los ministros, los Romanov son grandes patriotas en la promoción de la cultura rusa fuera de Rusia, labor que siguen emprendiendo el príncipe Andrei Romanov, padrino del rey inglés Eduardo VIII y miembro de la British Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial, y la princesa Olga Andreyevna Romanova, quienes presiden la asociación desde el fatídico fallecimiento del zar Demetrio en 2016, quien se volvería a morir si viese que su querido Moskva, crucero estrella del Mar Negro, ha sido hundido por drones ucranianos. Si bien pesa bastante la partida del zar Demetrio, así como el Moskva no estaba solo, hoy surcan otros 2 cruceros hermanos, el Varia y el Marshal Ustinov, salvaguardando las aguas imperiales de los Romanov Ragationi. Durante el centenario de la Revolución Bolchevique, el ultraconservador arcipreste Vsevolod Chaplin, segundo religioso más influyente de Rusia luego del patriarca Kirill, dijo que Rusia necesita desesperadamente una reforma constitucional que permita el regreso al poder de la dinastía Romanov como única forma de retomar el dominio global. A dichas peticiones respondió la zarina María Vladimirovna Romanova, quien es licenciada en Historia y Filosofía rusa, al igual que su amigo el príncipe Dmitri Shakovskoy, último descendiente de la dinastía vikinga Rurik, la cual fundó la Rus de Kiev en el año 882, diciendo que Rusia es una gran potencia bajo cualquier forma de gobierno y que actualmente tiene un líder fuerte que está recuperando su poder después de las vicisitudes del siglo XX, pero que si bien no puede sentarse, relajarse y pensar que nada malo volverá a ocurrir. Con ello podríamos pensar que Putin es el único y auténtico mandatario de Rusia, el zar de zares, tal como lo exponen los Rothschild-Agnelli, mas sin embargo el indudable sostén de su régimen, el patriarca Kirill, no piensa lo mismo, pues reconoce a María Vladimirovna Romanova, hija del duque Vladimiro Kirilovich Romanov, Holstein-Gottorp, y de la princesa Leonida Georgievna Bragationi de Mukharani, heredera de la dinastía que reinó en Georgia desde principios del siglo X, como emperatriz de todas las Rusias. La máxima autócrata celebra el triunfo de las Fuerzas Armadas rusas, invitando a media aristocracia europea a las bacanales que darían en el Palacio de Livadía, a unos cuantos kilómetros de la recién anexada Yalta, sosteniendo que la invasión de la península era tan inevitable como la independencia de Kosovo, el más reciente territorio desprendido por la balcanización de la extinta Yugoslavia, orquestada por los miembros del clan Rockefeller, mismos que atizaron la revolución bolchevique que derrocó a los Romanov. Así, sin lugar a dudas, los Stroganov-Romanov no olvidan a sus agraviantes, ni tampoco a aquellos que les ocurrieron en tiempos de crisis, la Casa Real Italiana de los Saboya, estando el príncipe Aimon de Saboya-Aosta presidiendo el Consejo Empresarial Ruso-Italiano, a través del cual garantiza la Tripkovich Shipping Agency la conectividad entre su puerto en Trieste con los embarcaderos desde Yalta y Sebastopol hasta los de Mariupol y Odessa. Con ello, el duque de Aosta, luego de haberse comprometido con la princesa griega Olga Glocksborg, afianzó el control totalitario de las rutas marítimas entre los mares Adriático, Egeo y Negro, perdiendo el control de este último cuando la colonia genovesa de Feodosia, capital de Crimea, entonces conocida como Cafa, les fue arrebatado por el Imperio Otomano en 1474,
ahora siendo regresada a las manos de su Alteza Serenísima, el príncipe de Mónaco Alberto II Grimaldi, cuya familia es uno de los 4 linajes patricios de la antigua República Genovesa, junto con los Fieschi, Spinola y Doria. 4 siglos después de que el monje San Irenarca de Rostov bendijera la guerra del príncipe Dmitri Pozharsky para liberar Moscú de la ocupación polaca, favoreciendo así la llegada de los Romanov al poder, el hoy heredero de la dinastía, el zarevich Georgi Mikhailovich, viaja a Milán con el fin de liberar a Moscú de las sanciones occidentales. Auspiciando su arribo, lo reciben en el Palacio Lombardía el archimandrita ortodoxo Dimitri Fantini, el consejero del gobierno lombardo Giuliano Galera y el conde milanés Mario Filippo Brambilla, barón di Carpiano, a quienes mostró los efectos perjudiciales que representan las sanciones contra el mercado ruso para la pujante industria lombarda, que históricamente ha dependido de la importación de materia prima, siendo Rusia una fuente de abastecimiento difícil de rechazar. No era la primera vez que el zarevich lograba sortear las exigencias de Wall Street. En 2008 consiguió que la Comisión Europea impugnara su decisión de clasificar como sustancias peligrosas una serie de productos de la empresa minera y refinadora Norilsk Nickel, la mayor productora mundial de níquel y paladio y la mayor productora de oro en Rusia, de la cual Romanov era asesor del directorio general. Así pues, luego de su concilio en Milán, Su Alteza Imperial participó en una conferencia sobre los lazos comerciales entre Rusia y Europa, organizada por la Oficina Legal de Grimaldi & Associates, acompañado por el representante comercial de la Federación Rusa en Italia, Igor Karavaev, el vicecónsul en Milán, Platon Raskevich, y la escritora Rebecca Bettarini, quien reanudó la discusión sobre temas relacionados con las sanciones europeas contra Rusia. Por último, parece ser que el Gran Duque y varios directivos de Unicredit Bank, al visitar la Bolsa de Valores de Milán, sellaron el pacto de colaboración entre las empresas moscovitas y lombardas en la explotación de los estratégicos puertos de Crimea, que invadirían 4 meses después. Bajo el amparo de la Catedral de San Isaac se festeja la boda del primogénito de la zarina y del rey germano Wilhelm von Hohenzollern, el zarevich Georgi Mikhailovich Hohenzollern-Romanov, comprometido con Rebecca Bettarini, hija del diplomático italiano Roberto Bettarini, promotor de la construcción en la mismísima Roma de la Iglesia Ortodoxa de Santa Catalina. Por supuesto, a la boda no pueden faltar el príncipe veneciano Manuel Filiberto Saboya Doria y el príncipe de Aosta Aimon Saboya, quienes han mostrado una predecible indiferencia en torno a la creciente polémica sobre la guerra en Donbass, al igual que los más de 1500 invitados, entre ellos miembros de las casas reales, belga, montenegrina, italiana, yugoslava, prusiana, búlgara, danesa, catarí, portuguesa, egipcia, afgana, española, francesa y luxemburguesa. Al evento también asistió el fascista estratega geopolítico Alexander Dugin, considerado por los medios atlantistas como el Rasputín de Putin, siendo Dugin el defensor más prominente del eurasianismo, proyecto en el cual, según el filósofo, Rusia debe proclamarse a escala mundial como centinela de las relaciones entre los variados conjuntos humanos civilizados en el espacio eurasiático, así sea a costa de destruirlo todo con guerras, tal como ha dejado ver con sus constantes peticiones al Kremlin, rogándole su intervención en el Cáucaso y en Crimea, exigiendo un genocidio de ucranianos y tártaros y con la instauración de una dictadura en Donbass al estilo checheno. Así, aunque la prensa mediática nos afirme que Rusia se está quedando aislada del mundo, parece ser que nada detendrá al Gran Duque Georgi Mikhailovich, príncipe de Rusia y Prusia, Alteza Imperial de Eurasia, ni a su famoso gasoducto del Mar Báltico Nord Stream 2, siendo gracias a la estrecha amistad entre su ministro Putin y el ex canciller alemán Gerhard Schröder, que el megaproyecto ha logrado sortear las sanciones y amenazas lanzadas desde Wall Street y Londres. Schröder, quien ha sido presidente del Consejo de Supervisión de la empresa constructora del Nord Stream 2 y presidente del Consejo de Administración de la petrolera rusa Rosneft, también ha servido como consejero para la banca Rothschild, guiando sus inversiones en el emergente mercado euroasiático. Mas, sin embargo, su fortuna empieza a declinar con la llegada del nuevo canciller, el esbirro de los atlantistas Warburg, Olaf Scholz, quien además de suspender la certificación del Nord Stream 2, ha permitido que la Fiscalía General inicie un procedimiento contra Schröder por su complicidad en la comisión de crímenes contra la humanidad a causa de su papel en corporaciones rusas.
Para muchos crédulos de los estados libres, democráticos y soberanos, puede sorprender la vigente supremacía de las antiguas dinastías imperiales, que si bien podemos o no reconocerles tal facultad, quienes sí lo hacen son los jerarcas de la Iglesia, que nos guste o no, ejercen como un poder fáctico controlando la mente de millones de personas. Siendo así, el doctor Roberto John Lavarini von Urnavas, quien es caballero de la Sacra Orden de los Santos Mauricio y Lázaro y voluntario de la Sagrada y Soberana Orden Militar Hospitalaria de Malta, es uno de los promotores y animadores de la Asociación Cultural Internacional Aristocracia Europea, en la que lleva 20 años de compromiso en defensa de la tradición europea y cristiana. Según lo redactado en su página oficial, el incansable paladín defensor de las casas reales Saboya y Romanov dice que nuestra asociación cultural se dedica a proteger a esa minoría de nobles legítimos que, habiendo heredado de sus principales escudos y coronas, permanecen fieles a la misión providencial de la aristocracia, como a todos los que caballeros comparten estos valores imperecederos, el de la aristocracia, el gobierno de los mejores. Con tan inverosímil propósito, John Lavarini como el antes mencionado barón de Carpiano han sido expuestos como integrantes del llamado lobby negro milanés, que a través de rondas de dinero presuntamente ilegales financian campañas electorales con ideales de extrema derecha o fascistas, como el de los Hermanos de Italia o el de Marine Le Pen, líder francesa de la Rassemblement National. Así, contrariamente al discurso de los monarcas, quienes insisten en que ya no poseen poderes algunos, su sigilosa pertenencia a la nefasta soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, en servicio eterno a la defensa de los intereses de la Iglesia Católica Apostólica Romana, deja que pensar, pues tal y como reveló la zarina historiadora, quien de hecho es dama gran cruz de la orden, si sinceramente queremos entender las causas y consecuencias de luchas internas y sangrientas, deberíamos hacer un esfuerzo y ponernos por encima de la posición de las partes en el conflicto. En la cima del Gólgota, allá donde Jesús el Cristo se vio en el Calvario, se erige sobre el montículo de su tumba la iglesia del Santo Sepulcro, y custodiándola junto a ella se yerguen los aposentos de la orden hospitalaria, que gracias a su alegato de protección a la tradición cristiana ha justificado el derramamiento de sangre durante las abominables cruzadas. Mientras en Tiro, Beirut y Trípoli fenecían miles en nombre de Dios, en el colegio cardenalicio de Roma morían pero a carcajadas, pues fueron los clérigos de las dinastías Pierloni, Franchipan, Contarini, Orsini, Paterno, Gaetani, Fieschi, Savelli, Farnesio, Máximo y Colonna quienes asusaron las cruzadas invadiendo los puertos del levante del Mediterráneo para controlar las rutas mercantiles, amasando así enormes fortunas que poco coincidían con sus votos de pobreza. Durante siglos, estas familias se han dedicado a buscar la resurrección, no la de Cristo, sino la del imperio sustentado en Cristo, la del imperio neo-romano, donde el planeta entero y todo lo que en él habita es propiedad de Roma. Sin embargo, el surgimiento del Estado soberano, gracias al renacimiento del humanismo europeo, significó el declive del sistema parasitario impuesto por este esclavista y genocida linaje oligárquico, viéndose condenado a perecer. Ocultos al sur de la densamente arbolada cordillera de Cimini, el Pontifex Maximus Alessandro Farnesio Gaetani, alias Pablo III, y el embajador veneciano Gasparo Contarini no solo supervisan la construcción de una villa en Caprarola, sino también conciben la estrategia por la cual reanimarán una vez más el alicaído imperio neorromano. Desde aquel palacete se ingeniarían una serie de guerras a fin de someter a los estados soberanos en el caos perpetuo, convirtiéndolos en meras provincias del imperio al más arcaico estilo babilónico del divide et impera. Por un lado, Farnesio, a través de la bula papal Regimini Militantes Ecclesiae, aprobó la creación de la Inquisidora Compañía de Jesús, y por el otro, Contarini daba auge a la Reforma Protestante, logrando así confrontar durante siglos a los pueblos en diferentes vertientes del cristianismo. Tomando en cuenta la historia que la misma Roma escribió, para muchos será inconcebible el hecho de que los altercados entre ministros y embajadores podrían ser solo falacias para confundir y fanatizar a las masas. Una guerra ilusionista que ya se insinuaba en Panteón o Manicomio, señalando al historiador, teólogo y filósofo veneciano Paolo Sarpi y a su homólogo jesuita Pietro Sforza Pallavicino como los arquitectos de esta triquiñuela antihumanista.
En la ribera del Potomac se halla el edificio de oficinas más grande del mundo, un complejo militar al estilo Caprarola, sede del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Desde allí, el entonces secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, su auxiliar, Paul Wolfowitz, y el inspector general Joseph Edward Smith, so pretexto de los atentados a las Torres Gemelas, lanzan una nueva cruzada a Tierra Santa. Mientras el gigante mediático News Corp, propiedad del comendador de la Orden Católica de San Gregorio, Rupert Murdoch, quien también es dueño de Sonderbank, el mayor editor mundial de Biblias, centraba la atención al fugitivo Osama Bin Laden, lejos de los reflectores se divertían los auténticos autores intelectuales de los atentados. Con las pantallas defecando islamofobia ocultaron las masacres en Bagdad cometidas por los mercenarios militares de Blackwater, empresa cuyo director ejecutivo era el mismo Joseph Edward Smith, un caballero de Malta quien bajo la antifaz del Pentágono vengó la nacionalización petrolera y bancaria en detrimento de la expulsada Compañía de Jesús. De igual forma, guardaron un pasmoso silencio en torno a la relación del entonces vicepresidente Richard Cheney con la petrolera Halliburton, para la cual obtuvo jugosos contratos luego de la destrucción de Irak, Kuwait y los Balcanes, sometiéndolos otra vez al esclavismo de la Neo-British East India Company. Así, aunque le incomode a los sacros guardianes de la historia, la Compañía Británica de las Indias Orientales no se extinguió, solo mudó de piel, ya que continúa administrando las riquezas del colonialismo bajo el antifaz de BlackRock, Vanguard Group y State Street, gestionando más de 16 billones de activos con alrededor de 10 billones de dólares, con lo cual, según datos del Banco Mundial, si fuera un país sería la tercer potencia mundial, no muy por debajo de Estados Unidos y China. Recordar que a mediados del siglo XIX, una quinta parte de la población mundial estaba bajo autoridad de la Compañía Británica, controlando la mitad del comercio mundial, en particular con productos básicos que incluían algodón, seda, especias, colorantes, salitre, peletería, té y el opio. Ahora, en el siglo XXI, los piratas del Támesis disfrazados de varones de la City, entre ellos Jacob Rothschild IV, James Meyer Sassoon y John J. Astor VIII, se han ligado a sus homólogos del Potomac, David Rockefeller Jr., John Adams Morgan y Brock Russell de Astor para resucitar aquel oligopolio. Hoy, la triada de gigabancos posee las acciones mayoritarias de una infinidad de empresas como lo son Wells Fargo, JP Morgan Chase Bank, Citigroup, Santander, Mastercard, Bank of America, Halliburton, Chevron, Shell, ExxonMobil, General Electric, Tesla, Apple, Microsoft, Facebook, CNN, Disney, Netflix, Warner, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Coca-Cola FEMSA, PepsiCo, Nestlé, Walmart, Amazon, Grupo Alfa, Cemex, American Mobile y un largo etcétera. A 11 kilómetros al suroeste de la milenaria ciudad portuaria de Basora, desde la cual alguna vez partió Sinibad el Marino como símbolo de tiempos de la Edad Dorada Islámica, entre las ruinas del poblado de Shuaiba, la división sudeste recibe en el aeródromo de su base logística al más reciente conquistador de la Puerta del Golfo Pérsico, al genocida Sir Gerald Cavendish Grosvenor, sexto duque de Westminster. No habrá de sorprender si rememoramos que la British East India Company ha logrado colocarse como el hegemón a punta de bayonetas, buscando la balcanización de la Unión Americana y de la dinastía Qing, financiando el separatismo de los Estados Confederados Taiwán y Hong Kong, o atizando la rebelión iroquesa, Shawnee, Yihuetuan y Taiping. Tampoco olvidemos que los varones que administran la compañía son caballeros Gran Cruz del Imperio Británico, cuyo monarca Isabel Windsor de los Saxe-Coburgo y Gotha y su fallecido esposo, el duque de Edimburgo, Felipe Gloggsworth-Barenberg, pertenecen a la nobilísima Orden de Jarreta, que a pesar de su lema "vergüenza de aquel que de esto piense mal", con la llegada de los caballeros Gerald Grosvenor y su escudero, el canciller Tony Blair, a la hoy casi mítica Basora, con sus edificios a ras del suelo y sus mortíferos ríos, se ha expuesto que la católica Orden de Jarreta en su historial ha invadido, masacrado, esclavizado y saqueado pueblos en nombre divino desde tiempos inmemoriales. Poco antes de que la Orden de Jarreta lanzara la Operación Telic, que dio comienzo al genocidio iraquí, bajo las siglas en inglés de "díganles a todos que la licencia está cancelada", el Papa Juan Pablo II, después de largos años de convivir fraternalmente con la Orden, se rebela por medio de una campaña en contra del infierno que planeaban desatar.
Ante ello, el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Jim Nicholson, invitó a Roma al teólogo neoconservador Michel Novak, quien le explicó al entonces secretario de Estado del Vaticano, el recién fallecido Angelo Sodano, por qué la nueva doctrina de la guerra preventiva no contradecía, sino que congeniaba con la medieval doctrina tradicional de la guerra justa. Con la incertidumbre de la guerra infernal, aterrizó en la aún pujante capital iraquí, quien según Juan Pablo II podría hacer posible lo imposible, el cardenal Roger Echegaray, enviado especial para expresar su preocupación por la paz. Echegaray se reunió con el vicepresidente Taha Yassin Ramadán y entregó una carta de solidaridad con el pueblo iraquí, mostrándose angustiado por su sufrimiento y por las privaciones a causa del embargo internacional, deseando hacer todo lo posible para evitar la guerra y pidiéndole a Saddam Hussein cooperar con las autoridades internacionales, que por medio de Murdoch le llamaban amenaza para la humanidad. Al ver que la cátedra impartida al cardenal Sodano resultó insuficiente, el embajador Nicholson se reunió con su colega anti-Italia, Mel Sembler, a fin de entrevistarse con los nauseabundos pero auténticos amos de Roma, los selectos círculos oligárquicos de la antiquísima nobleza negra. Por ello, no muy lejos del Vaticano, cruzando el río Tíber, sobre de la colina Quirinal, un bello palacio renacentista esperaba con las puertas abiertas a los dos diplomáticos, al estratega del Departamento de Estado Andrew Earthman, a otros funcionarios italianos y a algunos aristócratas y prelados, buscando planificar la cruzada pese a la negativa papal. Debajo del portal del Casino de la Aurora, en medio de los jardines del Palacio Pallavicino Rospigliosi, los recibía ansiosa la princesa Elvina de Pallavicini, marquesa Medici del Valcello, que pese postrada en silla de ruedas debido a una parálisis por la esclerosis que sufría, con el fiel socorro de su dama de honor, Donna Elica del Drago, estaba presta a continuar el titánico proyecto de su ancestro Francesco Sforza Pallavicini, en el cual un estado soberano iraquí no tendría cabida y debía desaparecer sin importar los medios. Precisamente el conciliábulo estuvo ambientado por los frescos del pintor Domenico Passiniano sobre las tramas del poema caballeresco de Torquato Tasso, La Gerusalemme Liberata, ambientado durante la cruzada en Jerusalén, donde fundaron el primer reino supuestamente cristiano de Oriente Medio, en detrimento del balcanizado califato selyúcida. Así pues, la canosa Albina, considerada la reina de la nobleza negra romana, colocó las cartas sobre la mesa, apoyando fervientemente la política de guerra preventiva creada por los antes mencionados sicarios de la Neo-Villa Farnesio, Cheney, Rumsfeld, Schmitz, Earthman, Powell y Bosch. «Debemos hacer algo de inmediato», replicó la matriarca, y Francesco Storace, entonces gobernador de la región del Lacio, es decir, de lo que el Estado Pontificio considera como el patrimonio de San Pedro, promovió una revisión exhaustiva de los libros de texto de historia, pretendiendo cambiar la historiografía y manipular la memoria colectiva a fin de revalorizar el fascismo del Imperio Neorromano. Aferrado a su posición, Wojtyla envió al cardenal Pio Laghi como su nuncio para exponer la inmoralidad que representa la precipitada ofensiva militar anglo-yorquina como fuerza causal de una segunda guerra del Golfo, a lo que la discípula de Albright, la incongruente recién nombrada secretario de Estado Condoleezza Rice, respondió que su gobierno no estaba interesado en los puntos de vista del Papa. Mientras Condoleezza defendía el derecho a portar armas de los ciudadanos de los Estados Unidos, pues según declaraba, gracias a ello se libró de ser víctima del supremacista Ku Klux Klan, al mismo tiempo vulneraba la seguridad iraquí, exigiéndole detener su inexistente programa de armas de destrucción masiva, siendo así fiel esclava de los creadores del Ku Klux Klan. Con todo ello, el presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi, quien según la princesa Elica del Drago era un gran amigo al que admiraban inmensamente y del que estaban orgullosos por ser su presidente, les desilusionó al proclamar a Italia como no disponible para participar en una acción de carácter militar no autorizada por la ONU, que pese a la intimidación del representante de Estados Unidos, John Negroponte, aún no ratificaba la invasión a Irak como un interés común de la Asamblea. Para su fortuna, Bosch consiguió asegurar la intervención italiana con apoyo del presidente del Consejo de Ministros, Silvio Berlusconi, quien gracias a su televisora Mediaset, transmisora de los partidos del Milán y el Monza, ambos de su propiedad, mantenía ocultos sus crímenes, desde fraude fiscal hasta vínculos con la mafia de Calabria, la 'Ndrangheta.
Del mismo modo, habría que buscar quién convenciera al irreconocible pontífice, y qué mejor que el cardenal más próximo a él, Joseph Ratzinger, prefecto del Santo Oficio, la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano que se encarga de velar por la rectitud en la doctrina católica, a la que finalmente se incrustó la guerra preventiva, permitiéndole al gran maestre de la Orden de Malta, Fray Andrew Berti, exterminar las amenazas para sus negocios, encubiertos por la supuesta custodia del Santo Sepulcro y la civilización humana. Con la aceptación de la innovadora doctrina por el Santo Oficio, el cardenal patrono y Bailio Gran Cruz de Honor y Devoción de la Soberana Orden de Malta, Pío Laghi, ya no tuvo inconvenientes en ignorar la creación en Irak de los Escuadrones de la Muerte, que desencadenaron una ola de asesinatos selectivos hacia enemigos políticos, periodistas, activistas, médicos, científicos, ingenieros e intelectuales. No pudiendo ser de otra manera, este abominable sistema fue introducido por el protegido de Kissinger y agente de la CIA, el nuevo embajador en Bagdad, John Negroponte, quien ya tenía una amplia experiencia luego de su participación en la Operación Cóndor, también ignorada por Pío Laghi, entonces nuncio apostólico en la Argentina del dictador Videla. El fallecimiento de Laghi en 2009 ha permitido la paulatina disponibilidad de los archivos en los que se confirma su complicidad con la Junta Militar Argentina de Emilio Eduardo Macera, o con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, con quien incluso jugaba al tenis. Inclusive, durante una entrevista con la revista El Sur, el propio Videla reconoció que Laghi los aconsejó sobre las formas de enfrentar la situación. De igual manera, la muerte del decrépito Luis Echeverría habrá de permitir, aunque demasiado tarde, que se revele más información de las implicaciones de la Iglesia romana y sus órdenes caballerescas en el genocidio latinoamericano. Amaneciendo en Roma, el astro mayor ilumina la plaza de San Pedro, pero no hay nada nuevo debajo de él, y no es precisamente el aroma a incienso de la liturgia, sino que por medio de un decreto oficial del Papa Francisco, el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, firma el acta de la coronación pontificia a la imagen del mencionado jesuita Francesco Sforza Pallavicini, exponiendo así el dominio del parasitario imperio neorromano, salvaguardado por la hija de la fallecida Albina, la matriarca María Camila Pallavicini. Con ello se podría aseverar que la más rancia aristocracia y su criminal pandilla maltesa aún ejecutan la estrategia jesuita de la guerra perpetua que les ha facilitado saquear el mundo para garantizar su inconsciente y antievolucionista estilo de vida durante siglos, siendo a través del hoy secretario de la Santa Sede, Pietro Parolin, que mece en la cuna del conflicto. No siendo suficiente, la propia emperatriz Romanova ha confesado que las sanciones hacia Rusia en realidad son un método para quebrar la economía global, hecho confirmado por los Rothschild, quienes son guardianes del tesoro papal desde 1831, y por los copropietarios de la cínica Gaceta The Economist, los Agnelli, quienes pronostican año con año la crisis venidera y sus auténticas intenciones. Entre tanto, nosotros, como en la platónica metáfora de la caverna, nos encontramos apreciando nada más que las sombras teatrales. No importando el incendio que asuela en la provincia, que pese a llamarse cristiana resalta con 8 de las 10 ciudades más inseguras del mundo y destaca su primer lugar en embarazos infantiles, por no decir en pederastía, se instala en la plancha del Zócalo capitalino la repugnante réplica de la Capilla Sixtina, aquella supuesta obra de arte pintada con la sangre que mandó a derramar la familia de la Rovere, financiada con los atracos de los Medici y con los impuestos del proxeneta Alessandro Farnesio, símbolo incuestionable del juicio final.
Ahora, 5 siglos después, la execrable Capilla Parolina fue inaugurada bajo la presencia no solo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Rosa Isela Rodríguez, secretarios de Relaciones Exteriores, Gobernación y Seguridad Pública respectivamente, sino también del mismísimo presidente de la inexistente República, quien ante la crisis humanitaria se limita a responder «estamos trabajando en ello», mientras que recibe vanagloriando al tradicional sostén de la caquistocracia mexica, la misma que expresa que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, pero ellos tienen otros datos. Así, parece que el eclesiástico, siguiendo el canon bíblico, se ha comprometido con la misión de exterminar a todos los que, como lo hizo Caín, se rebelan ante los designios divinos, mientras que alaba a los que, como Abel, pastorean ovejas y justifican su sanguinario sacrificio en nombre de su Dios. Pues tal y como diría el viejo refrán georgiano, toda la vida la oveja temió al lobo, pero fue el pastor quien se la comió.